Hola jóvenes, nos encontramos una vez más para hablar de física. Hoy vamos a conocer uno de los fenómenos ondulatorios relacionados con la luz. En este momento ya estamos comenzando los preliminares relacionados con la óptica geométrica. Antes de entrar en materia, te invito a que saques tu cuaderno e intentes resolver este ejercicio. Si la luz viaja a una velocidad constante de 300.000 kilómetros por segundo y la distancia media de la Tierra al Sol es de aproximadamente 149 millones de kilómetros, ¿qué tiempo tarda la luz en llegarnos desde el Sol? ¿Cuántos minutos? Para un momento el video mientras resuelves este ejercicio. Recuerda que aquí estamos hablando de una velocidad constante y el año pasado vimos las características del movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad es constante y su ecuación es x igual a b por t. Intenta resolver el ejercicio para el video. Bueno, vamos a hablar un rato sobre la luz. Hay diferentes teorías sobre la naturaleza de la luz. Una de estas me plantea que la luz es una onda. Cuando nosotros analizamos el movimiento ondulatorio, nos dimos cuenta que la onda no transportaba materia. La onda me transporta es energía. Y la luz es una forma de energía que se propaga a través del espacio. Hicimos en su momento una clasificación de las ondas y la luz es un ejemplo de onda electromagnética. La luz no necesariamente necesita de un medio material para propagarse. Por ejemplo, entre el Sol y la Tierra no existe ese elemento, nos encontramos con el vacío, o como plantea Albert Einstein, nos encontramos con el éter. También la luz se propaga en 3 dimensiones, por eso es tridimensional. Y según la dirección de propagación, dijimos que la luz era una onda transversal. Y esta se puede polarizar. Para poder hacer un análisis sobre los rayos de luz, pues hay que utilizar ciertos dispositivos que pueden ser transparentes, translúcidos u opacos. Un cuerpo se puede comportar como transparente cuando deja pasar la luz y la visión de los objetos es nítida. Es translúcido cuando al pasar la luz no hay nitidez con lo que se ve. Y tenemos los cuerpos opacos que no dejan pasar la luz a través de estos mismos. La luz se propaga en el vacío a una velocidad constante de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Esto es en el vacío. Sin embargo, hay otros materiales en los cuales la velocidad es menor a 300.000 kilómetros por segundo. Y si hiciste el anterior ejercicio, pudiste haberte dado cuenta que la luz tarda un poco más de 8 minutos en llegarnos desde el Sol. Los espejos. Los espejos son los materiales que más comúnmente nosotros utilizamos y donde podemos apreciar el fenómeno de reflexión. Dentro del fenómeno de reflexión, pues hay un rayo incidente y hay un rayo reflejado. El rayo reflejado tiene la misma velocidad que el rayo incidente. Y cuando estamos hablando de este tipo de superficies bien pulidas, se presenta algo que se llama reflexión especular. Un espejo, pues, es un vidrio transparente al cual se le echa una solución de plata o aluminio en una de las caras, convirtiéndolo en un espejo, convirtiéndolo en una superficie reflectora. A ese proceso se le llama plateado, al proceso de
digamos, comillas, pintarlo con plata o con aluminio. Y ahí es cuando aparecen los espejos. La reflexión es el cambio de dirección que experimentan los rayos luminosos en una superficie pulimentada. En otras palabras, si estamos hablando de rayos luminosos, aquí generalmente nosotros hablamos de un rayo incidente y de un rayo reflejado. La luz no cambia de velocidad porque la luz está incidiendo en un medio y se refleja en el mismo medio, por ejemplo, en el aire. La luz tiene como característica de que viaja en línea recta y los rayos los vamos a representar mediante flechas. Me imagino que te has dado cuenta que hay algunas tardes en las cuales está nublado el cielo, pero parte de esos rayos del sol atraviesan las nubes y aquí esta forma de atravesarlos pues es lo que conocemos como un haz luminoso. Este es un haz luminoso, este es otro haz luminoso, aquí con el cursor estoy indicando otro haz luminoso. Y un haz luminoso está formado por infinitos rayos luminosos. Y un rayo luminoso lo vamos a representar mediante una flecha. Entonces aquí en este haz luminoso hay infinitos rayos luminosos. Símbolos que vamos a utilizar nosotros aquí en el capítulo de óptica. Un vidrio transparente lo vamos a simbolizar con una línea. Listo. Cada vez que veas una línea en forma oblicua, vertical o horizontal, eso es un vidrio transparente. Pero si a este vidrio, por una de las caras, le hacemos el proceso del plateado, aquí está, en otras palabras, le echamos esa, comillas, pintura especial, se convierte en un espejo plano. Entonces, en este lugar que estoy indicando con el cursor, está la capa de plata o aluminio y aquí pues no tenemos la superficie reflectora. La superficie reflectora aquí está en la parte superior, en la otra cara. Eso es la representación de un espejo plano. Y un rayo lo vamos a representar mediante flechas. Para hablar del fenómeno de reflexión de la luz, pues comencemos trabajando con un espejo plano. A este espejo plano le vamos a lanzar un rayo. El rayo incidente es el que llega a la superficie reflectora y este rayo en el momento que toca la superficie se va a reflejar, apareciendo el rayo reflejado. Estos dos rayos pues obedecen a dos leyes relacionadas con la reflexión. Vamos a dibujar aquí la normal. La normal la vamos a dibujar con línea punteada y esta normal es una línea que es perpendicular al espejo. Me está formando un ángulo de 90 grados. Siempre la normal me forma un ángulo de 90 grados con respecto al espejo. La primera ley me establece que tanto el rayo incidente como la normal y el rayo reflejado se encuentran en el mismo plano. En otras palabras, los tres son coplanares. Para hablar de la segunda ley, definamos lo que es el ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia es el ángulo que se mide desde la normal hasta el rayo incidente. Nunca vamos a medir ese ángulo de incidencia desde el rayo incidente hasta el espejo, no. Siempre es desde la normal hasta el rayo. Y tenemos el rayo reflejado que se mide desde la normal hasta el rayo reflejado. La segunda ley de la reflexión me establece que la medida del ángulo de incidencia es igual a la medida del ángulo de reflexión. La forma de probarlo pues es utilizando un transportador y aquí observamos que tenemos desde la normal 10, 20, 30 grados. 10, 20, 30 grados. En otras palabras, tanto el ángulo de incidencia como el ángulo de reflexión, cada uno mide 30 grados. En otras palabras, se está cumpliendo la segunda ley de la reflexión. Dentro de las superficies que vamos a analizar, pues no todas van a ser totalmente pulidas, pulimentadas como el caso de los espejos. Hay diferentes tipos de superficies, como por ejemplo la pared de tu casa. Si la observas en detalle, ella es como algo corrugada con ciertas granulaciones y eso hace que haya otro tipo de reflexión.
Entonces existen diferentes tipos de reflexión. Vamos a conocerlas. Aquí tenemos la reflexión especular. La reflexión especular la podemos analizar con un espejo totalmente pulido. Y esta obedece pues a las leyes de la reflexión. Aquí lo tenemos. El caso de un espejo plano. Vamos a hablar de la reflexión difusa. La reflexión difusa se presenta ya cuando tenemos superficies granulosas o de pronto cogemos un tarro de talcos y los esparcimos en el piso, entonces allí aparece la reflexión difusa. Esta es la forma con la cual se están reflejando los rayos. Y tenemos acá una superficie rugosa y esta es la forma de incidir y reflejarse los rayos luminosos. La reflexión extendida es esta. Y esta reflexión pues es una combinación de las anteriores. Si observas, este rayo incidente se va a reflejar con este rayo que tenemos acá, el reflejado, o sea que tenemos la reflexión especular, y con los otros dos pues aparece la reflexión difusa. Un ejemplo, cuando vamos a un lago y observamos en la superficie del agua la reflexión de las montañas. La tercera, la mixta. La mixta también se presenta en superficies rugosas y también en superficies especulares a la vez. El ejemplo para este tipo de reflexión es el mar. Y por último tenemos la reflexión esparcida. Esta es la forma como se reflejan los rayos en la reflexión esparcida. En esta se utiliza mucho con los chalecos reflectores que se están construyendo para las carreteras, para visualizar a los policías de tránsito. Para poder obtener la imagen de un objeto ubicado frente a un espejo plano, vamos a conocer algunas definiciones. Entonces comencemos con el campo del espejo. El campo del espejo se define como el conjunto de puntos por donde inciden los rayos y a la vez se reflejan. En otras palabras, esto que estoy indicando con el cursor es el campo del espejo, porque aquí inciden los rayos del espejo y aquí es donde se refleja. Aquí en este sector pueden incidir rayos, pero no se van a reflejar porque esta es la superficie donde le hemos echado la pintura especial. Entonces este es el campo del espejo. Imagen virtual. La imagen virtual es aquella imagen que se produce en puntos diferentes al campo del espejo. Si este es el campo del espejo, entonces los puntos diferentes vendrían siendo estos. Aquí tenemos la imagen virtual. La imagen real es aquella que se produce en el campo del espejo. En este caso, en los espejos planos no tenemos una imagen real, tenemos el objeto real. Entonces aquí de pronto se podría producir la imagen real. Para poder hallar la imagen de un objeto, nosotros necesitamos mínimo 2 rayos incidentes. Repito, para poder hallar la imagen de un objeto se necesitan mínimo 2 rayos incidentes. Si tú quieres manejar 3, 4, 5 rayos incidentes, no hay ningún problema, te va a quedar más preciso el ejercicio, pero con mínimo 2 rayos es suficiente. Entonces vamos a hallar la imagen de un objeto. Aquí tenemos un vidrio transparente, le echamos esa pintura especial, se convierte en espejo y colocamos un objeto puntual O. Para poder hallar la imagen de este objeto, pues necesitamos mínimo 2 rayos incidentes. Entonces le lanzamos el primer rayo incidente. Ahí está. Ya sabemos que en los espejos se deben cumplir las leyes de la reflexión. Entonces nos vamos, después de lanzarle el primer rayo incidente, vamos a seguir con el proceso y alistamos un transportador. Siguiente paso del proceso, le dibujamos la normal, que es una línea perpendicular a la superficie del espejo. Medimos con el transportador el ángulo de incidencia, ya sabemos que se mide desde la normal hasta el rayo incidente.
y en este caso mide 10, 20, 33,5 aproximadamente, casi 34. Y teniendo eso, entonces ahora medimos el rayo con el transportador, el rayo reflejado. Colocamos un puntico 10, 20, 30, 34, 33 y medio acá, y allí pasa el rayo reflejado. Hasta acá todo lo sabes muy bien. Lo nuevo en el día de hoy es que de aquí en adelante siempre nos vamos a meter con la vida de los rayos reflejados, nunca con los incidentes. Entonces, con este rayo reflejado, lo que vamos a hacer es prolongarlo en la parte de atrás del espejo. Quitamos el transportador y lo prolongamos con línea punteada en la parte trasera del espejo. Listo, vamos a lanzarle el segundo rayo como tú quieras, al azar. Segundo rayo incidente. Siguiente parte del proceso, alistamos el transportador. Siguiente paso, le dibujamos la normal. Medimos el ángulo de incidencia, 10, 20, 30 grados. Y ahora medimos el reflejado, 10, 20, 30 grados. Debe pasar por acá y ahí tenemos el rayo reflejado. Quitamos el transportador y este rayo reflejado de color naranja lo prolongamos en la parte de atrás del espejo. Y allí donde se intersectan las dos prolongaciones, ahí colocamos un pequeño punto. Y a ese lo vamos a llamar la imagen I. Este es el proceso para poder hallar la imagen de un objeto. Hemos utilizado dos rayos incidentes. Podemos utilizar 3, 4, etc. Este es el proceso. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejercicio. Cojamos un vidrio transparente, lo convertimos en un espejo y aquí tenemos este objeto. Ya no es un objeto puntual, sino que es ya algo un poco más material. Esta es la columna de los esclavos de la ciudad de Ocaña. Para poder hallar la imagen de esta columna, pues vamos a utilizar varios puntos de ella, varios puntos sobresalientes. Yo voy a utilizar un punto, este es el objeto, yo voy a utilizar un punto aquí en la parte superior de la columna y otro punto acá en la parte inferior de la columna. Si tú deseas, puedes utilizar otro punto aquí donde está indicando el cursor, acá, etc. Hay muchos puntos. Yo voy a trabajar con estos puntos. Entonces, para hallar la imagen de este señor, vamos a hacer el mismo análisis que hicimos hace rato. Aquí tenemos un punto, entonces a este punto, para hallarle la imagen, a este le lanzamos mínimo dos rayos incidentes. Entonces, primer rayo incidente, al azar. Nos traemos el transportador, le dibujamos la normal, medimos el ángulo de incidencia, 10, 20, 25 grados aproximadamente. Ahora medimos el de reflexión, 10, 20, 25 grados y por acá pasa el rayo reflejado. Recuerda que siempre nos vamos a meter en la vida de los rayos reflejados, nunca de los incidentes. Y a este rayo lo prolongamos en la parte de atrás con línea punteada. Quitamos el transportador y ahora le lanzamos el segundo rayo incidente a este punto. Aquí va, al azar. Comenzamos el proceso, nos traemos el transportador. Segundo paso del proceso, le dibujamos la normal. Tercer paso, medimos el ángulo de incidencia. Aquí tenemos 10, 20, 25 grados. Y ahora medimos en el otro lado 10, 20, 25 grados. Y por acá pasa el rayo reflejado. Siempre nos vamos a meter en la vida de los reflejados. Entonces este reflejado lo prolongamos en la parte de atrás del espejo y colocamos un punto donde se intersectan las prolongaciones de los rayos reflejados. Quitamos el transportador. Ahora vamos a manejar el segundo punto. Ya con el primer punto le hicimos todo el proceso. Vamos a repetir el proceso con el segundo punto. Entonces, para hallar la imagen de este punto necesitamos mínimo dos rayos incidentes.
Ahí va el primer rayo incidente. Entonces empezamos el proceso, nos traemos el transportador. Segundo, le dibujamos la normal. Tercero, medimos el ángulo de incidencia 10, 20, 25 grados aproximadamente. Y ahora medimos en el otro lado 10, 20, 25 grados. Y por acá pasa el rayo reflejado. Por pura casualidad aquí nos dio 25 grados y aquí también. Eso es casualidad. Estamos lanzando los rayos al azar. Listo, entonces con este rayo reflejado siempre nos metemos en la vía de los reflejados, lo prolongamos en la parte de atrás del espejo. Quitamos el transportador, entonces lancemos el segundo rayo incidente. Nos traemos el transportador, le dibujamos la normal, medimos el ángulo de incidencia, aquí tenemos 10, 20, 24 y medio, 25 grados. Otra casualidad, no te preocupes. 25 grados, medimos ahora el ángulo de reflexión 10, 20, 25 grados y aquí tenemos el rayo reflejado. Este rayo reflejado, siempre no metemos en la vida de los rayos reflejados. Este rayo reflejado lo prolongamos en la parte de atrás. Y allí donde se intersectan las dos prolongaciones, colocamos un puntito. Aquí está. Quitamos el transportador y ya tenemos los dos puntos que son imágenes de estos puntos de acá. Ahora sí, dibujamos la imagen. Esta es la imagen y así es como se halla la imagen de un objeto. Tú pudiste haber trabajado más puntos acá. Ahora observa lo siguiente. Aquí nos hemos traído la regla y este objeto tiene aproximadamente 3,25 centímetros. Es la altura de este objeto. A esa altura la vamos a llamar H sub O. H sub O es la altura del objeto. Miramos la imagen. 1, 2, 3,25. Tiene la misma altura. Y a esta altura la vamos a llamar H sub I. Quitamos las reglas y una de las características de la reflexión de la luz es que la altura del objeto siempre es igual a la altura de la imagen. Aquí lo tenemos representado. Si de pronto en tu cuaderno esto mide 3,25 y este otro 3,4, te quedó algo mal y hay que volver a empezar el proceso. Algo estás haciendo en forma incorrecta con respecto a las leyes de la reflexión. Estás midiendo en forma incorrecta los ángulos. Ahora nuevamente vamos a traer una regla y vamos a medir la distancia que hay desde este punto del objeto hasta el espejo. Observa que tenemos 3 centímetros y lo mismo pasa desde el espejo hasta el punto, tenemos otros 3 centímetros. A esta distancia desde el objeto hasta el espejo la vamos a llamar la distancia O, la distancia del objeto, y a esta otra desde el espejo hasta la imagen, la distancia de la imagen. Quitamos el espejo y aquí tenemos de su O. ¿Qué es de su O? La distancia del objeto. ¿Cómo se mide la distancia del objeto? Desde el espejo hasta el objeto. Y aquí tenemos D sub I, es una distancia que se mide desde el espejo hasta la imagen. Y gráficamente podemos observar que la distancia de su O es igual a la distancia de su I. Estas dos son características que se cumplen con los espejos planos. Si observas, la imagen se ha generado en puntos diferentes al campo del espejo. Por lo tanto, esta es una imagen virtual. Todos los espejos planos producen imágenes virtuales
y la altura del objeto es igual a la altura de la imagen, y de igual manera la distancia del objeto es igual a la distancia de la imagen. Tres características propias de los espejos planos: imagen virtual, simétrica, es decir, tiene igual tamaño que el objeto, es una imagen derecha, no está invertida, y que la distancia del objeto siempre es igual a la distancia de la imagen. A veces hay algunas damas que sacan el espejo de su bolso y se ve de pronto su cara un poco más grande. Estos ya no son espejos planos, esos son espejos un poco curvos y hacen que la imagen se vea un poco mayor o de pronto un poco menor. Ya aparecen lo que son los espejos deformables, pero un espejo plano siempre me genera imágenes virtuales, simétricas, derechas, y donde la distancia del objeto es igual a la distancia de la imagen. Que no se nos olvide estas características de los espejos planos. Vamos a hacer otro ejercicio. Me están pidiendo calcular el largo mínimo que debe tener un espejo para que una persona logre verse de cuerpo entero. Entonces vamos a ver cuál es ese largo mínimo de este espejo. Tenemos un espejo plano, colocamos a una persona frente al espejo. Esta persona tiene una altura h y vamos a hallar la imagen de esta persona y al final poder determinar cuál es la altura de ese espejo. Para eso entonces vamos a lanzar una serie de rayos incidentes, y aplicamos las leyes de la reflexión. La persona está ubicada a una distancia X del espejo y estamos midiendo esa distancia X aproximadamente del centro de la cabeza. Entonces comenzamos, le lanzamos un rayo incidente. Este rayo es perpendicular al espejo. Cada vez que lancemos rayos perpendiculares al espejo, estos rayos se reflejan sobre sí mismos. Entonces lo estoy reflejando de color morado. Recuerda que siempre nos vamos a meter en la vida de los rayos reflejados. Entonces con este rayo morado, rayo reflejado, lo prolongamos en la parte de atrás del espejo. Vamos a lanzar otro rayo, un segundo rayo. Ya no es perpendicular al espejo, por lo tanto le trazamos la normal, medimos el ángulo de incidencia, de paso medimos el ángulo de reflexión y reflejamos el rayo. Con ese rayo reflejado lo prolongamos en la parte de atrás, y aquí donde se intersectan las prolongaciones de estos rayos reflejados, pues aparecería entonces la parte superior de esta cabeza. Le lanzamos otro rayo del centro de la planta de los pies, le trazamos la normal, medimos el ángulo de incidencia, medimos el ángulo de reflexión, lo reflejamos aplicando la ley de la reflexión, que la medida del ángulo de incidencia debe ser igual a la medida del ángulo de reflexión. Nos metemos con la vida del rayo reflejado. Este rayo reflejado lo prolongamos en la parte de atrás del espejo. De esta manera entonces ya tenemos puntos para poder obtener la imagen de esta persona. Basados en esto, entonces observemos que aquí se han formado a 3 puntos. Vamos a llamar a la parte superior de la cabeza el punto O. Aquí donde está señalando el cursor el punto D, y en este punto está ubicado el punto C. Si observamos, entre los puntos O, D y C se está formando un triángulo. Este es el triángulo ODC, un triángulo rectángulo. Y vamos a obtener otros puntos, el punto B y el punto A. Entre los puntos O, B y A se está formando otro triángulo, el triángulo OBA.
es otro triángulo rectángulo. Gráficamente observamos que el triángulo ODC es semejante al triángulo OBA, es decir, esta expresión matemática. Vamos a establecer en la gráfica algunas distancias. Entonces tenemos la primera, X es la distancia que hay desde el espejo hasta la persona. 2X es la distancia que hay desde la persona hasta la imagen. H es la altura de la persona o también la misma de la imagen. Y D es la altura del espejo que tratamos de determinar acá. Entonces, como estos dos triángulos, el ODC y el triángulo OBA, son semejantes, nosotros podemos establecer una proporción. La proporción me establece que la longitud X es a la longitud D, como la longitud 2X lo es a la longitud H. Con esta proporción, entonces, la idea es obtener el valor de D. Entonces, cuando tenemos una igualdad de dos fraccionarios, pues multiplicamos en cruz, nos queda entonces 2X por D es igual a X por H. Como D es la incógnita que estamos tratando de determinar, este 2X está multiplicando a la D, pasa al otro lado a dividir, cancelamos las X y nos queda que D es igual a H menos. ¿Qué significa esto? Que la altura D es igual a la mitad de la altura de la persona. La altura del espejo debe ser la mitad de la altura de la persona. No importa qué tan lejos o cerca se encuentre esta persona del espejo. Como D es la mitad de H, quitamos el espejo y con este espejo que tenemos acá es suficiente para vernos de cuerpo completo. Te invito a que hagas esta experiencia en tu casa y determines si en realidad es o no cierto. Antes, mide tu estatura, párate frente a un espejo y determina experimentalmente lo que hemos hecho acá geométricamente. Para poder comprobar esto, entonces aquí tenemos un metro que se ha colocado frente a esta persona y aquí nos está dando que ella tiene 1,50 m. Y si nos ubicamos frente al espejo, el espejo tiene una altura de 75 centímetros, exactamente la mitad de la estatura de esta persona. Te invito a que practiques en una hoja de papel milimetrado para que halles la imagen de algunos objetos que se colocan frente a un espejo plano. Aquí tenemos un espejo y aproximadamente a unos 2 centímetros de la parte interior de este espejo colocamos el objeto. La idea es que halles gráficamente la imagen de este objeto puntual ubicado frente a un espejo en esta posición. También vamos a hallar la imagen de esta flecha que se coloca frente a este espejo. Ya sabemos que para hallar la imagen de un objeto de esta forma, pues vamos a obtener mínimo 2 puntos. Aquí tenemos un punto y este otro punto. Y basados en esto, entonces le podemos hallar la imagen así como lo hicimos con el inciso A. Le hallamos la imagen a este punto, le hallamos la imagen a este otro punto y al final pues va a aparecer una flecha como imagen. También podemos obtener la imagen de este triángulo. ¿Cómo se obtiene? Pues planteando 3 puntos acá, los más representativos, y ya sabes cómo es que se halla la imagen de un objeto puntual. Siguiente ejercicio. Vamos a hallarle la imagen a un objeto que se ubica entre dos espejos planos paralelos. ¿A qué distancia? Pues el objeto está a 1 centímetro del espejo 1 y está ubicado a 3 centímetros del espejo 2. Entonces, pues vamos a hallarle la imagen a este señor. Te explico cómo es que se hace.
Número 1, le hallamos la imagen a este objeto con respecto a este espejo. Luego le hallamos la imagen de este objeto con respecto a este objeto. Al obtener la primera imagen, esa imagen se convierte en objeto para este otro espejo y hallamos así la tercera imagen. Y luego hacemos lo mismo con la otra imagen que se ha generado con el espejo 2. Ella se va a convertir en un objeto para este espejo. Practica ese proceso. Y luego de haber resuelto gráficamente este ejercicio, pues necesito que determines cuántas imágenes se forman de un objeto que se coloca en medio de dos espejos planos paralelos. El inciso D solamente te está pidiendo hallar las primeras 4. Acá, ¿cuántas se forman en total? Aquí tenemos un ejercicio también en forma de animación y pues donde se lanza un rayo en forma perpendicular a un espejo y este se refleja sobre sí mismo. Pero ¿qué pasa cuando ese espejo comienza a inclinarse? Entonces lo estoy inclinando un ángulo, por ejemplo, de 10 grados. El ángulo de incidencia vale 10, el ángulo de reflexión vale 10. En total tenemos un ángulo de 2 θ. Si lo giramos 20 grados, la misma situación. Vamos a girarlo 30 grados. Observa lo que está ocurriendo acá. Y miremos esta otra posibilidad. Deduce lo que estamos haciendo y dejémoslo en 25 grados. Y es lo que está ocurriendo con el ángulo reflejado. Espero te haya quedado claro el tema. En un próximo video seguiremos manejando espejos planos.